Un evaporador es un aparato que, como el nombre lo indica, se usa para evaporar agua. Ese evaporador tiene, digamos que tiene un serpentín o tiene unos tubos adentro, que por esos tubos va a haber vapor. Va a circular vapor. Entonces, esto que estoy representando aquí, aunque parece como una resistencia, pero digamos que en realidad va a ser como un serpentín o unos tubos inclusive, por donde va a entrar y salir vapor. Por aquí entra vapor y sale vapor. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que nos pueden hacer es cuánto vapor pasa por aquí o cuánto vapor se necesita. Entonces, es una de las preguntas importantes. Ya vamos a ver qué datos necesito y cómo averiguo eso. Vamos a hacer unas flechitas en color verde porque a un evaporador va a entrar un jugo, digamos. Imagínense que esto es jugo de caña. Jugo de caña es una aplicación típica que usa evaporadores porque para hacer el azúcar hay que evaporar un montón de agua. Entonces entra jugo de caña y vamos a tener dos salidas. Vamos a tener vapor y vamos a tener un concentrado, digamos, un jugo concentrado. Y esto repetido varias veces, pues al fin, pues llega el momento en que ya vamos a tener los cristales de azúcar. Entonces, digamos, eso es un evaporador. Entonces, aquí hay varias corrientes de interés. Digamos que aquí tenemos M1, la corriente de entrada, tenemos M2, la corriente, digamos, concentrada, tenemos M3, la corriente, esa va a ser la corriente de vapor, y vamos a tener una corriente que la vamos a decir M4. M4, que es el vapor que anda por ese serpentín o esos tubos, que es el calor. Ese vapor va a dar calor para evaporar el agua. Entonces, ven, aquí hay dos conceptos importantes que yo espero que ya los hayamos visto en algún momento, que son el concepto de el calor específico, que lo conocemos también como calor sensible. Le voy a poner entre paréntesis CP, y entonces el calor sensible significa simplemente MCP delta T, por decirlo así, MCP delta T. Pero eso es cuando hay calentamiento o enfriamiento. Y está el calor latente. Ese término ustedes pues lo han escuchado. Calor latente es el calor del cambio de fase. El calor latente es lo que llamamos correctamente el cambio de entalpía de vaporización. Y entonces cuando lo que tenemos es cambio de fase, que la temperatura es constante, entonces no tiene sentido hablar de delta T, pues fíjense que el calor es simplemente la masa multiplicada por el delta H de vaporización, que en algunos libros aparece como lambda. Por ejemplo, si ustedes buscan en el Jankoplis, me parece que ahí aparece como lambda, o en algún libro. O sea, como eso es una letra griega, la letra griega lambda, es una abreviatura, por decirlo así, para representar ese calor latente. Ese es, más o menos así es esa letra. La letra lambda representaría el calor latente. ¿Eso de dónde lo sacamos? Lo sacamos de las tablas de vapor o de las tablas de propiedades del agua. Ahí viene típicamente esos datos de entalpía de vaporización. Entonces ahora vamos a definir algunas temperaturas aquí y algunas condiciones para que eso nos va a definir los datos que necesitamos buscar. Es más, voy a traer las tablas de vapor. En el caso de ustedes, pues nosotros les daríamos los datos de calor latente y de calor específico. Vamos a decir que este jugo entra a una temperatura, digamos que son 1000 kilogramos por hora. Y digamos que este jugo entra a 25 grados. 25 grados Celsius. Y vamos a decir que el punto de ebullición de la mezcla
va a ser, a ver qué punto le ponemos. Hay un detalle que los evaporadores generalmente trabajan en vacío. Entonces la temperatura de ebullición no necesariamente es 100 grados. O sea, no necesariamente es el punto de ebullición normal, puede ser menor. Entonces vamos a decir que aquí adentro la temperatura es 65 grados Celsius. Entonces el agua va a evaporar a 65 grados Celsius o el jugo, la mezcla va a evaporar a 65 grados Celsius y entonces, ¿eso qué significa? Que esta corriente sale a 65 grados Celsius y esta corriente sale a 65 grados Celsius. ¿Cierto? ¿Estarían de acuerdo conmigo que eso es así? Sí, profe. Ok, entonces, ahora el otro detalle es que como esto es un proceso de hervir agua, entonces resulta que esta corriente M2 sale en una condición que se llama líquido saturado. Y aquí el M3 sale en una condición que se llama vapor saturado. ¿Y eso por qué me debe interesar? Porque esto es para justificar lo del calor latente. O sea, aquí va a ocurrir un proceso donde la corriente M3, fíjense, la corriente M3 va a representar lo que se evapora de agua, es vapor de agua. Entonces, esa corriente M3, pues asociado a esa corriente hay un calor latente donde pasó de la condición de líquido saturado a vapor saturado. Y es más, fíjense que para poder hervir esa agua a 65 Celsius, primero tuve que calentarla, porque entra a 25, entonces primero tengo que calentar de 25 a 65, entonces eso representa un calor sensible, o sea, un calentamiento. Entonces vean, es como un proceso en 2 etapas. Esa es la parte interesante de este proceso de evaporación. Entonces, si yo quiero hacer un balance de energía, necesito unos datos. Necesito, vamos a decir, el CP de la mezcla. Como es una mezcla, no necesariamente va a ser 4,2, vamos a ponerle 4,0, por decirlo así, kilojulios sobre kilogramos sobre grados Celsius. Digamos, eso representa el calor específico de la mezcla. Después ocupo el calor latente a 65 grados Celsius. ¿Por qué? Porque ya dijimos que hay una parte del agua que se va a evaporar a 65 grados Celsius, entonces en las tablas de vapor yo puedo encontrar a 65 grados Celsius el valor de el calor latente, que va a ser 2345, o sea, les estoy dando el valor real de las tablas de vapor. Y además vamos a decir otra cosa, vamos a decir que el vapor que está aquí, vamos a decir que está a 130 grados. Es un vapor a 130 grados y este vapor va a pasar algo parecido, pero al revés a lo que está pasando con el líquido de la corriente M3. O sea, el vapor aquí de los tubos en color rojo va a entrar un vapor saturado y va a salir un líquido saturado. ¿Qué significa eso? Que en este vapor también va a ocurrir un cambio de fase y hay un calor latente. O sea, solamente va a haber calor latente. Eso es para efectos de análisis. Aquí solo va a ocurrir una condensación, entonces solo hay un calor latente. Eso lo vamos a usar ahorita para sacar un dato, sacar el flujo másico de vapor. Y entonces ocupamos otro calor latente. Ocupamos el calor latente. O sea, como dato vamos a tener el calor latente y lo vamos a poner en rojo para que se sepa que es el del vapor a 130 grados Celsius y vean que eso es posible. Es un vapor que está a una presión mayor de la atmosférica para que tenga 130 grados Celsius. Entonces vean, a 130 grados Celsius la entalpía de vaporización es 2174. Entonces vean, con estos datos yo ya puedo hacer bastante, puedo hacer los balances de energía de este evaporador.
Vamos a hacer balance de energía de este proceso para que ustedes vean que no es complicado. Lo que hay que tener es, como dicen, orden. Entonces, el Q, como dijimos que esto es dos procesos, uno seguido del otro, este Q va a tener un calor sensible y un calor latente. Un calor sensible y un calor latente. Y entonces este Q va a ser, ¿qué es lo que se calienta? Toda la masa. O sea, lo que se saca calienta es M1. Por el calor específico, por el delta T. ¿Cuál sería el delta T? Si no me equivoco, sería 65 menos 25. Correcto, muchas gracias, Emanuel. Correcto, entonces ese es el delta T. Y ahora, calor latente es el calor asociado a lo que se está evaporando. Entonces, pregunto, ¿cuál de esas corrientes representaría lo que se está evaporando? O sea, ¿cuál es la M que tengo que utilizar? M3. M3, correcto, muchas gracias. Analicemos bien, pensemos por qué M3 es lo que hay que usar en la parte del calor latente. Porque solamente una parte del agua se está evaporando. O sea, todo el agua se calentó, pero solamente una parte se está evaporando. Por eso son diferentes las M's. En la parte de calor sensible es M1, que es lo que entra, y en la parte de calor latente es solamente lo que se está evaporando, que es M3. O sea, M3 porque yo en este caso le puse M3 a la corriente. Entonces aquí, este M3, pues hay que multiplicarlo por el delta H de vaporización. ¿A cuál temperatura tendríamos que usar el delta H de vaporización? Tenemos dos valores. ¿A cuál valor? ¿Cuál de los dos del delta H de vaporización usaríamos? ¿Cuál de los dos calores latentes? El de 65. El de 65 grados, es correcto, muchas gracias. Entonces, el de 65 grados. Entonces, vean que yo aquí, de hecho, no he hecho un balance de masa. No les he dicho el balance de masa. Pues, vean, la parte de balance de masa, pues sería exactamente como lo que hicimos, el ejemplo que acabamos de hacer. Muy, muy parecido. Porque habría una concentración de entrada y una concentración de salida. Entonces, voy a decir, voy a ponerles un valor a M3 y a M2 para simplificar. Entonces vamos a decir que aquí hay 700 kilogramos por hora en M3. ¿De acuerdo? Porque ya el balance de masa, ya hicimos un ejemplo previo que sería igualito al balance que hay que hacer aquí, el balance de masa. Por ecuaciones o por tabla, lo podemos resolver. Ahora procederíamos entonces, voy a omitir las unidades, pero siempre tenemos que estar pendientes de que las unidades sean consistentes. En este caso, voy a decir las unidades y vamos a estar verificando consistencia. 1000 kilogramos por hora por el calor específico, 4, que sería kilojulios sobre kilogramo sobre grados Celsius. Entonces ya se me cancelan los kilogramos. Por la diferencia de temperaturas, que ya un compañero dijo 65 menos 25. O sea, ustedes lo plantearían, 65 menos 25. Es más, yo lo voy a plantear aquí para que les quede totalmente claro. Y en este momento las unidades serían kilojulios por hora, para que vayamos siguiendo. Y eso hay que sumarle 700 por el calor latente a 65 grados, 2345 kilojulios por kilogramo, y eso nuevamente kilojulios por hora. Entonces esto nos va a dar kilojulios por hora. Podemos hacer ese cálculo y la primera persona que lo tenga nos ayuda dándonos el valor. $1.80 por 10 a la 6. Ok, eso es equivalente a ese número que estoy poniendo. Da 1 millón, digamos 1.800.000. Por efectos de cifras significativas, posiblemente sería 1.800.000 kilojulios por hora. Si yo lo quisiera pasar a kilowatt, ¿qué tendría que hacer?
pasar de horas a segundos. Ok. Kilojoules por segundo. Sí. Y entonces, ¿qué factor tengo que utilizar? Habría que multiplicar por 3600. ¿Multiplicar o dividir? Tengo una hora arriba, dividir. Sí, dividir. Dividir. Una hora arriba, ajá, sí, dividir. Sí, acuérdense, aquí ustedes multiplican por un factor que tenga horas arriba y segundos abajo. Entonces, por eso hay que dividir. Entonces me da, a ver si les da 500,4 kilowatts. Ese es el calor que hay que meter al evaporador para evaporar esa agua y sacar 700 kilogramos de agua evaporada. Involucra el calentamiento e involucra la evaporación del agua. Es un balance de energía estándar, pero el detalle es que hay que contemplar tanto la parte del calentamiento como la parte del cambio de fase. Entonces ahora, si yo quisiera averiguar flujo másico de vapor, ¿qué harían ustedes? Bien, ya tengo el Q. Entonces puedo hacer más cosas. A medida que voy sacando variables, puedo hacer más cosas. Hemos dicho que el vapor lo que va a entrar es vapor saturado y va a salir líquido saturado. Solamente va a haber una condensación o cambio de fase. Me imagino que usar la fórmula de calor latente. Fórmula de calor latente, correcto. Entonces el Q es de calor latente, identificamos eso. Entonces yo podría de una vez decir, vean, lo pueden hacer en horas o lo pueden hacer en segundos. Yo lo voy a hacer en segundos, pero para que salga en kilogramos por segundo. Y después lo multiplicamos por 3600, pero también pude haber hecho, lo podríamos hacer en kilogramos por hora, o sea, usar los kilojulios por hora y el resultado sería en kilogramos por hora. Entonces esto va a ser M, es más, va a ser M4 por, pues ya dijimos que es calor latente y ya usamos un valor, ya usamos 2345. Entonces ahora la idea es que ahora usamos el otro valor, el de 130 grados. O sea, tenemos que tener bien claro que el de 130 grados es el que usamos con el vapor y el de 65 grados es el que usamos con el jugo, digamos, el jugo que estamos evaporando. Entonces, en este caso, hay que usar 2174. Entonces, vean, en este caso, 2174 dice kilojulios por kilogramo y el 500 kilowatt es kilojulios por segundo. Entonces, las unidades nos va a dar kilogramo por segundo. Entonces, vean que da correcto. O sea, el cálculo está correcto porque las unidades están correctas. Entonces, ¿cuánto nos daría eso? 0.230. 0.230 o 0.23 kilogramos por segundo. Y si lo hubiéramos hecho en kilogramos por hora, pues nos habría dado 3600 veces más. O sea, nos habría dado 828 kilogramos por hora. Entonces, bien, pudimos sacar el flujo másico de vapor con otro balance, que es otro balance de energía. O sea, con un balance de energía sacamos el Q y con otro balance de energía sacamos el flujo másico de vapor. Es más, esto es lo que vamos a tener que hacer en el otro curso para diseñar intercambiadores de calor o evaporadores o algún otro equipo a nivel de balances de energía. Lo que nos falta es sacar el área de intercambio de calor. Para eso necesito darles otro dato. Profesor, para que claro, M3 y M2 se sacaron a partir de un balance de masa previo al balance de energía. Exactamente. Previamente hay que hacer un balance de masa, pero nosotros acabamos de hacer un ejemplo que sería exactamente igual. Entonces sería el mismo tipo de balance. Entonces voy a borrar la parte de los balances de energía porque ya tenemos el Q, 500,4 kilowatts. Y ahora lo que me interesa es sacar el área del intercambiador. O sea, esto tiene unos tubos y entonces tiene un área de intercambio de calor. Queremos averiguarla.
Entonces vamos a buscar el área del intercambiador. Área de intercambio, intercambio de calor. Con conceptos que ya hemos visto. Porque ya hemos visto diseño de intercambiadores. Entonces para eso ocupo darles un par de datos más. Vamos a decir que U es igual, o sea, el valor de U. Vamos a decir que U es igual a 800 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Y además el factor F, acuérdense que si no tengo un grafiquito de factor de corrección para intercambiador de calor, pues asumimos 0.9. Entonces con esto, y yo sé además que Q es igual a U por el área, por el F, por la diferencia de temperaturas logarítmica media. Eso representa eso, delta T LM. Entonces, con esa ecuación, ¿qué tenemos que hacer para calcular el área? El área sería la incógnita. El Q es conocido, 504, kilowatt. O sea, tengo el Q, tengo el U, tengo F. Entonces, ¿qué necesito hacer para averiguar el área? Calcular el delta logarítmico. Del calcular delta logarítmico, o sea, diferencia de temperaturas logarítmica media. Entonces, recomendación, hacer siempre un dibujito. O sea, un dibujito auxiliar que sea como un intercambiador de calor. Podemos hacerlo como un intercambiador de calor. Lo hacemos así. Y entonces, vean, en este caso, lo que es el vapor va a entrar a 130 y va a salir a 130. Y lo que es el jugo entra a 25 y sale a 65. Entonces aquí sería 65 y aquí sería 25. Y entonces, ¿por qué hacemos el dibujito? Porque yo quiero hacer las diferencias de temperatura a la izquierda y a la derecha. Y así nunca me voy a perder. Si yo hago el dibujo, nunca me voy a perder con cuáles son las restas o las diferencias que tengo que hacer. Entonces ven que en este caso 130 menos 65 me parece que da 65 y 130 menos 25 me da 105. Con esto yo ya puedo sacar la diferencia de temperatura logarítmica media, que es simplemente arriba una diferencia y abajo el logaritmo de un cociente. Entonces, y profesor, ¿cuál va primero? ¿65 o 105? No importa. O sea, el que está a la derecha o el que está a la izquierda, eso no importa. Podemos agarrar el más grande primero y le restamos el más pequeño y entonces quedaría así. 105 menos 65 y abajo tendríamos logaritmo de 105 más, a ver cómo lo ponemos. Abajo lo que tendríamos es el logaritmo del cociente de 105 menos 65. Vean que lo que va en la fórmula son las diferencias. Primero tuvimos que calcular las diferencias a cada lado, a la izquierda y a la derecha del dibujo. Y lo que va en la fórmula son las diferencias. Y entonces el delta T1 y el delta T2, ¿cuál es el delta T1? El de la derecha o la izquierda. En realidad no nos debe preocupar. Simplemente si tenemos el diagrama, pues agarramos, por ejemplo, el mayor menos el menor. Y entonces luego el cociente. Aquí hay un pequeño error. Les cuento que hay un pequeño error en la fórmula porque abajo es un cociente, es dividido. O sea, abajo sería el mayor dividido entre el menor, por ejemplo, y el logaritmo de eso. Y entonces eso nos va a dar un número. ¿Cuánto nos daría? 83,41. 83,41 grados Celsius. Entonces vean que con eso ya podemos hacer el cálculo del área.
que lo vamos a hacer con otro color. Entonces tendríamos Q 500,4. Voy a omitir las unidades, pero vamos siguiendo y ustedes ahorita me dicen alguna corrección que yo tenga que hacer. 800 por el área, que es de incógnita, por 0,9 por 83,41. A propósito, lo estoy haciendo así porque les cuento a algunos compañeros y compañeras de cursos anteriores, les ha pasado que, por ejemplo, trabajan sin unidades, sin escribir unidades. Entonces, con eso se me puede ir algún asunto de cambio de dimensiones o de consistencia dimensional y cometo un error. Entonces aquí, si yo lo dejo así como está, hay un error. ¿Qué tengo que hacer para que no haya un error? Pasar los 800 a kilowatts o pasarlo otro a watts. Exactamente, tengo que hacer, de un lado tengo kilowatt y del otro lado tengo watt. Entonces, como dijo la compañera, yo puedo poner 800 entre 1000. O sea, eso sería pasar el U a kilowatt. O bien puedo multiplicar el 500 por 1000. Para pasar el Q, lo paso a watt. Profesor, ¿de dónde salió ese 1000? Es que convertimos los kilowatts a watts. De acuerdo, vean que ahí ya tengo una ecuación para el área. Entonces pueden ustedes hacer el cálculo a ver cuánto les da. Si no me equivoco, 8.33, pero yo más bien pasé el 500.4 a watts. Ah, no, sí, aquí también. Estamos de acuerdo, da 8.33. Muchas gracias. Entonces vean, aquí tenemos, vean lo que calculamos. Y vean, son balances de masa y de energía, lo que ocupamos. Más un ejercicio de estos podría ser que tenga balance de masa, y ya sabemos cómo hacerlo, y la parte del balance de energía, ¿para qué nos va a servir? Para averiguar el calor que hay que meterle al equipo, el Q, el flujo másico de vapor y el área del intercambiador. Son las tres variables principales. Vean que de hecho, esto en los libros aparece, como el Jacopis, aparece en la sección de transferencia de calor. Los evaporadores. O sea, como un equipo típico de transferencia de calor, pero involucra o se resuelve mediante balances de masa y de energía.